y recordar un poquito, porque toda la vida, durante nuestra vida incluso de colegio, hemos hablado del aparato digestivo, de las funciones, de los cuidados. No es un tema nuevo, pero como médicos sí debemos ir reconociendo algunas formas como este sistema va a ir funcionando y recordando algunas cosas en especial. Recordarles que el aparato digestivo consiste en un grupo de órganos que lo que van a hacer es degradar los alimentos, ¿no? Hasta un tamaño molecular mucho más pequeño y que va a poder ser usado por las células del cuerpo. Y ahí ya vamos a entrar a tallar de repente con las partes incluso celulares, moleculares y bioquímicas para las estructuras que van a proporcionar sobre todo el tema de la energía, ¿no? Este tubo digestivo, que los tenemos ahí, este aparato digestivo, mejor dicho, va a estar formado por dos grandes, o compuesto por lo que es el tubo digestivo propiamente dicho y los órganos accesorios. ¿Cuáles van a ser los órganos del tubo digestivo? Van a ser la boca, que lo tenemos acá, que todos lo conocemos, la faringe, ¿no? Una porción de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Acuérdense ustedes que el intestino grueso está formado por todas las porciones del colon, ¿no? Ascendente, descendente, transverso, colon sigmoideo, recto, hasta terminar en el ano, ¿no? Por tanto, este tubo digestivo es un conducto continuo que, como ustedes ven acá en la figura, va desde la boca hasta el ano y que va a atravesar tanto cavidades torácicas como la abdominopélvica. También mencionarles que aparte de este tubo digestivo propiamente dicho, van a haber órganos accesorios. Entre ellos los dientes y la lengua, que lo vamos a tener a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Dientes y lengua, que van a tener un contacto directo con el bolo alimenticio o el alimento y van a realizar funciones de masticación y deglución, ¿ya? Y los órganos accesorios que no van a tener contacto directo con el alimento, pero también son parte de este aparato digestivo, son tanto las glándulas salivares, ¿no? Que va a haber un conjunto de algunas de ellas, como son la parótida maxilar y la sublingual, la vesícula biliar, que está acá en rojito, el páncreas, que lo estamos visualizando con otro color, y también, bueno, dentro de otras estructuras pueden estar el hígado, ¿no? Y entre ellos vamos a considerar los órganos accesorios. Entonces, cuanto a los órganos accesorios, vamos a tener aquellos que tengan contacto directo con el alimento, que van a hacer la masticación y deglución, dientes y lengua, y el resto que van a tener un contacto no directo, pero que igual a través de secreciones van a trabajar durante el proceso del metabolismo o de la digestión de los alimentos, ¿ya? Otra mención, bueno, tener algunos datos, ¿no? El tubo digestivo va a contener los alimentos desde que son ingeridos desde que son ingeridos hasta que son digeridos, absorbidos, eliminados. Y ahí vamos a ir viendo el proceso de la digestión. También reconocer como generalidad que las contracciones musculares en las paredes del tubo digestivo, ¿ya? Van a traer consigo la degradación física, porque los movimientos continuos también por choque de los alimentos van a producir este mecanismo, y ya sea por mecanismos de batido o agitación, ¿no? Entonces el peristaltismo intestinal, las contracciones musculares de la pared del tubo digestivo, entonces no solamente son para que el alimento transcurra su trayecto a través de este conducto, sino también va a tener una función de degradación física por batido o agitación. ¿Hasta ahí está claro? Quédense atentos, para ahí vamos a ir preguntando. Los impulsos, en lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, estas contracciones, fuera de degradar, también van a conducir a lo largo de todo el tubo digestivo hasta que lleguemos al ano. Estas contracciones también, aparte de los mecanismos de batido y agitación, van a mezclar los alimentos con los líquidos que secretan el resto de órganos hacia la luz del tubo digestivo. Entonces, esto es como una generalidad. Estas son las propiedades que va a tener este tubo digestivo y que va a permitir que el bolo
alimenticio se vaya desplazando, se vaya degradando y se vaya mezclando, ¿no? Las enzimas secretadas por los órganos y por las células que revisten el conducto van a degradar ya en otra fase de la digestión químicamente los alimentos, ¿ya? Entonces, como vamos a ir viendo, hay una constitución mecánica y hay una constitución puramente química para la degradación de los alimentos. Muy bien. Hasta ahí, bueno, vamos a hablar ahora de las funciones del aparato digestivo, ¿ya? Las funciones descritas para el aparato digestivo van a ser 6 puntualmente las reconocidas o las más importantes, ¿no? Dentro de ellas pueden haber algunas otras que podemos ir mencionando y que se van a ir viendo más adelante en forma un poco más diferenciada. En esta clase lo que vamos a hacer es dar la dimensión de lo que vamos a ir trabajando, porque como ustedes entenderán, cada una de estas partes van a tener componentes específicos de cada uno de los órganos que son parte del aparato digestivo, y van a tener componentes celulares, componentes de tejidos, ¿no? De revestimiento, que también van a tener ciertas particularidades. Entonces, las funciones del aparato digestivo, solo como mención, tenemos a la ingestión, la secreción, la motilidad, la digestión, esta que va a estar compuesta por una digestión mecánica y una digestión química, la absorción y la defecación, ¿ya? Este es un corte, digamos, anatómico de lo que tenemos como aparato digestivo, ¿no? En donde vamos a ver, a grosso modo, en un corte de tipo, sería transversal, no, tal, todo lo que, coronal. Vamos a tener todo lo que significa los componentes en general de esta parte, ¿no? Del abdomen. El diafragma, que es, ustedes saben, la parte muscular de toda la parte de la cobertura de esta área o esta región. Luego también tenemos a los ligamentos falciformes, ¿no? Y después, debajo de estas estructuras, y van a ver también el hígado, la vesícula biliar, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el yeyuno, el ilion, ¿no? Y el ano. Entonces, estas funciones del aparato digestivo van a incluir, como les dije, la ingestión, que es el proceso del comer, tomar la comida con la boca, el llevar la comida a la boca. La secreción, que tiene que ver con la liberación de aguas, aproximadamente hacia la luz del intestino, desde las células de la pared del tubo, unos 7 litros, ¿no? Y también amortiguadores y enzimas. Luego tenemos un mecanismo que le llamamos de función de motilidad, que va a realizar la mezcla, ¿no? A través de las contracciones y relajaciones alternadas del músculo liso de la pared del tubo digestivo, y que va a hacer que los alimentos se mezclen y luego se vaya secretando a través de todo el tracto digestivo hacia el ano. La digestión propiamente dicha, con la degradación mecánica, mecánica o química de los alimentos, ¿no? Vamos a ir viéndolo de ahí. La absorción, que tiene que ver con el pasaje de los productos digeridos desde el tracto gastrointestinal a la sangre, ¿no? El proceso de absorción tiene que ver, con la sangre y la linfa, en cierta forma, ¿no? Es un transporte por mecanismos de osmolaridad, entre otros. Luego también tenemos la defecación, que ya es la eliminación de las heces, ¿no? La eliminación de los desechos, lo que no ha sido digerido a nivel del tracto gastrointestinal, como pueden ser también bacterias, células descamadas, de revestimiento del tubo digestivo. Y bueno, el proceso entre la ingestión y la defecación, es decir, de la longitud de un tubo digestivo, difiere de persona a persona, difiere por la edad, difiere también por la constitución anatómica, llamémosle hasta del ancho de un intestino, no grueso, ¿no? Si yo tengo un megacolon, voy a tener una estructura, y ahí vamos a correlacionar la parte médica
que por qué es importante, si teniendo todas estas funciones que funcionan, digamos, valga la redundancia, funcionan adecuadamente, porque es que tengo un paciente estreñido. Entonces ahí viene ya mi correlación de estudiar no solamente el tema de que tengan todo, sino también que hay ciertas áreas que anatómicamente tienen ciertas disposiciones, como por ejemplo el ancho, ¿no? Y acuérdense que todo, vamos a ir mencionando en alguna parte, que todas, sobre todo la parte de la defecación, tiene que ver con esfínteres, con fibras, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema de presiones, un tema de propio, lo que se llamamos receptores, mecanoreceptores. Entonces, solo para darles una idea, por decir el esfínter anal externo, para que pueda abrirse, necesita tener la sensación de la presión de sus mecanoreceptores de que el bolo fecal, ¿no?, ha llegado y va a ejercer un grado de presión para que este se pueda distender, abrir, estimular y abrir. Pero si es que yo tengo un megacolon o tengo un ano en la zona, en el colon descendente, estamos hablando, esa es la correlación clínica, y tengo que, por ejemplo, es demasiado ancho, porque tenemos esos casos, lo que le llamamos el megacolon, entonces, por tanto, se imaginarán que ese bolo fecal va a tener que ser mucho más grande, es decir, va a esperar que se acumulen muchas más heces para poder ejercer ese estímulo sobre esos mecanoreceptores. Entonces, cuando nosotros estudiamos problemas de estreñimiento, tenemos que estudiar eso también, porque no basta con comer fibras. También tiene que ver una disposición anatómica, y en estos casos a veces puede haber mucho, es un poco más complejo, porque no solamente vas a usar estimulantes de la motilidad, no solo vas a usar fibras, sino que también tienes que usar algunas otras opciones, o tendrás que usar más de estos tipos de estimulantes de defecación, para poder favorecer y no se produzca la impactación fecal, ¿ya? Bueno, este es un gráfico en donde vamos a volver a insistir y resumir los procesos básicos de la digestión. ¿Se logra ver? ¿Sí? Ya. El aparato digestivo va a tener 6 procesos, dijimos, ¿no es cierto? La ingestión, que es el comer, el alimento ingresa por la boca. Ese proceso se le llama ingestión. Desde la boca hasta el ano, en esta representación gráfica, ¿no?, lo tenemos. Hay una pared del tracto gastrointestinal. Eso hasta ahí también estamos claros. También va a haber, luego ya vamos a pasar, que en la luz, es decir, en el lumen, entre estas paredes del tracto digestivo, va a haber el pasaje primero del alimento, y que va a estimular por sí, dijimos, el movimiento también de esta pared del tracto, y también la secreción, ¿no es cierto?, a la luz de agua, de ácidos, de amortiguadores. A eso se llama el proceso de la secreción. Aproximadamente se dice que si a la luz del tracto gastrointestinal se liberan o se secretan 7 litros de agua, ¿ya? Mencionamos también las enzimas digestivas, y luego de ello, por mecanismos de contracción y relajación del músculo liso de la pared de este tubo digestivo, que estamos mencionando y señalando acá, los alimentos van a ir mezclándose, ¿no?, por mecanismos de propulsión, se van a ir mezclando, van a ir avanzando, y hasta ahí van a ir pasando hacia partículas, o degradándose hacia partículas alimenticias, que van pasando de grandes a pequeñas, tanto por los movimientos como por la acción de enzimas, ¿no? Y ahí hablamos básicamente ya del proceso de la digestión. Es decir, la digestión es el proceso a través del cual se convierte este alimento, en conjunto con las enzimas digestivas, en conjunto con la motilidad, en pequeñas moléculas alimenticias, que van a pasar ya a la siguiente fase de absorción. Mencionarles que después vamos a hablar de la digestión, va a tener 2 mecanismos: la mecánica por contracciones, y la química también por propios receptores, tanto sensitivos como receptores de químicos, ¿no? Eso en algún momento lo vamos a ir mencionando. Y luego de esto se va a ir dando lo que se llama el proceso de la absorción,
propiamente es el proceso del pasaje de estas pequeñas moléculas alimenticias hacia el vaso sanguíneo o linfático para poder ser utilizados luego por nuestras células y nuestros tejidos, en forma de energía mayormente. También va a haber el pasaje de algunas vitaminas y de algunas otras cosas. Bueno, y por último, nuevamente recalco el proceso de la defecación, que es que lo que no ha sido absorbido va a ser eliminado. Pero acuérdense que dentro de los productos de desecho de ese bolo alimenticio que pasó y que no se absorbió porque no tenía, digamos, no cumplió los requisitos para el pasaje, va a ser una parte que se va a ir hacia las heces y va a salir por el ano, o incluso también va a estar sumado a las células que se descaman de estas paredes del tracto gastrointestinal, ¿no? Y también, por ejemplo, por decirle, ¿no? Objetos, cuerpos extraños, incluidos dentro de ellos, por decir, los que no son digeridos, para darles un ejemplo, las fibras, ¿no? Por eso es que se insiste, la fibra va a estimular una motilidad, va a estimular todo este proceso, pero las fibras no van a ser absorbidas ni van a pasar en ningún momento hacia la sangre, porque no pueden, en ninguna parte de este proceso digestivo puede darse la degradación. Y eso se puede usar a favor para poder condicionar o poder utilizarlos para temas ya fisiológicos de funcionamiento, para acelerar estos procesos o para mejorar estos procesos de digestivos, y que van a ser usados en estrellas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya. Sí, doctora. Bueno, vamos a ir avanzando. Como les digo, esta es una clase en la cual vamos a ir viendo todas las generalidades para enfocar. Y parte de esto también, ustedes han llevado ya anatomía, histología. Sí, ¿no? Sí, ya llevaron. Según me acuerdo, a ver. ¿Ya llevaron, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, entonces vamos a estar bien. Doctor, ya lo llevamos. Ya, entonces vamos a recordar nada más con ustedes, entonces van a estar más diestros en este tema que yo, ¿no? Ahora, hasta ahí. Tienen números de orden, ¿verdad? ¿O no, Vane? Sí, aunque no lo saben, creo. Por apellidos, ahí en donde dice, bueno, no lo puede ver. No lo puedo ver, a ver, espérame, en el otro. A ver. Vamos a hacer hasta acá un recordatorio. Quiero ver. Ya. A ver, al azar. La primera pregunta, a ver, Mayra R me sale. ¿Qué componentes del aparato digestivo son órganos del tracto digestivo? ¿Y cuáles son los órganos digestivos accesorios? A ver si se estaba atenta. Mayra. Buenos días, doctora. Somos dos Mayras con R, pero... Ya, las dos Mayras. Acabo de darme cuenta, ya. Mayras, Sí. una con R y otra con Y, ¿no? La primera parte. ¿Cuáles son los órganos del tracto digestivo? A ver, Mayra, ¿qué has hablado ahorita? Ya, doctora. Bueno, sería el esófago, el estómago, los intestinos, tanto grueso como delgado, y como accesorios tenemos, por ejemplo, al apéndice fecal, al páncreas Ya. y al hígado. Ya, muy bien. Bien, para completar la idea. A ver, Mayra, la otra Mayra. Ya. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, los otros componentes del aparato digestivo, pues podrían ser, bueno, ya mencionaron estómago o en el intestino delgado, que bueno, va a recibir lo que produce el páncreas, los órganos accesorios, páncreas, hígado, para poder seguir digiriendo los alimentos, ¿no? Ya. Pues,
¿Algo más? Acuérdense de esta lámina, chicos. Acuérdense que los componentes del tubo digestivo son boca, ¿no? Todo lo que está en negrito. ¿Ven la foto? Boca, Sí, estómago, ya. Y los accesorios van desde los dientes, la lengua, ¿no? Las glándulas, el páncreas, el hígado, como bien han dicho, y la vesícula biliar. Ya, muy bien. Entonces vamos fijando, están atentas, eso quiere decir. Muy bien. Wilmer, ¿qué órganos del aparato digestivo? Wilmer C. A ver, ¿qué órganos del aparato digestivo entran en contacto directo con los alimentos? ¿Se quedó dormido Wilmer? Wilmer. Ah, mira, ¿no está entonces? Presente, Ya. doctora. Ah, ya. ¿Qué órganos del aparato digestivo entran en contacto con los alimentos, Wilmer? ¿Me puede repetir la pregunta porque no la escucho muy bien? Mencionamos los órganos del aparato digestivo y cuáles entraban directamente en contacto con el alimento y cuáles no. Los órganos accesorios. ¿Qué órganos entonces son los que entran en contacto directo con los alimentos? Los órganos accesorios. Estaríamos hablando de las glándulas salivares. Bueno, pero Dijimos el contacto directo. el estómago, doctora, pero el estómago no es accesorio. Estómago, intestinos. Accesorio no, A doctora. ver, no has prestado atención porque lo he dicho en la clase. A ver, Brit, Brit, J. Carla, Carla A. A ver, si has estado atenta por ahí. Valeria. A ver, Carolina Yasmín, cuéntame. Ya, sería la lengua y los dientes. Exacto. Estamos hablando de órganos que están vueltos a la lámina para que ustedes fijen. Entonces, ¿y cuáles pueden mencionarme algunas de las 6 funciones que hemos mencionado del aparato respiratorio, del aparato digestivo? La función de deglución. Ya, está bien. Por ahí Valeria, ahora sí, ¿alguna otra función digestiva que hayamos mencionado? ¿Qué Valeria, doctora? Ah, tú, Valeria Guerre. Ah, No las tengo todavía conocidos como nombre, por eso te pregunto. absorción, Ya, muy bien. ¿Otra? defecación, ingestión, Ya, mezcla y propulsión, ya. almacenamiento en el estómago. Almacenamiento no hay tanto. Sería, pero ya mencionaste. Acuérdate que son 6 y volvemos a esta lámina. Ingestión, secreción, motilidad o mezcla, digestión, absorción y defecación. ¿Ya? Entonces, con eso quedamos fijos en algunas cosas. Esta otra pregunta ya la haremos después. Muy bien. Ahora viene una parte que vamos a recordar todos y se nos va a ir grabando, ¿no? Entonces, necesito que también estén atentos porque así como ustedes, yo también necesito bueno, vamos a recordar paralelamente todos esta parte porque después nos va a servir para esta es una clase introductoria para poder entrar a todo lo que va a venir después en todos los procesos de fisiología propiamente dicho. Y mientras que ustedes no sepan, fijen y hagan esto, digamos, a conciencia, lo que va a pasar es que luego, cuando lleven fisiopatología, si ustedes no tienen una buena formación en fisiología y fijan estos conceptos, después cuando tengan el tema de
Me voy a demorar un poquito, espérame, vamos a avanzar, ya. Bueno, voy a avanzar rápidamente esta parte. Acuérdense ustedes que las capas del tubo digestivo son mucosa, submucosa, capa muscular y serosa, ¿ya? Acá está. Mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. ¿Se ve, verdad? Ya. Entonces, dentro de estas capas del tubo que van desde la parte inferior del esófago hasta el conducto anal, siendo la más profunda, o sea, la que reviste el tracto del gastrointestinal, es la mucosa. Esta mucosa va a tener tres partes. El epitelio, que va a cubrir la boca, la faringe, ¿ya? El esófago y el conducto anal, y que es un tejido básicamente estratificado plano, no queratinizado. ¿Cuál es la función de este epitelio? La función de la protección. Luego tenemos que a nivel del estómago, los intestinos y este recubrimiento, este epitelio que estamos mencionando, va a ser de tipo epitelio cilíndrico simple. ¿Y cuál va a ser la función a nivel de ese epitelio en esas zonas que he mencionado? La secreción y la absorción. Luego ya les voy a pasar, ahí está en el resumen, ¿ya? Pero ya después les voy a ir pasando. Bueno, existe también lo que se llama una zona de occludens, que es una zona que no la vamos a visualizar acá, es sumamente de unión o estrechez entre las células del epitelio, y que sellan, esa zona de occludens va a sellar firmemente las células adyacentes del epitelio cilíndrico simple e impiden que haya filtraciones entre las células. Hablamos ya cuando veamos un epitelio, nos vamos a poder ubicar mejor. Pero bueno, esto está a nivel de esta zona del epitelio. La otra parte de esta mucosa es la lámina propia. Este es un tejido conectivo laxo. Va a tener muchos vasos sanguíneos, linfáticos, y acuérdense ustedes que estas son las vías por las cuales los nutrientes se van a absorber en el tubo digestivo y van a llegar a otros tejidos. Este también va a tener un tejido o un sistema de defensa, lo que le llamamos el MAS, en siglas en inglés, más adelante lo vamos a ver, y que va a constituirse en nódulos linfáticos que van a tener las propiedades de sistema inmune y protección contra enfermedades. Llamémosle ejemplos, las amígdalas, ¿no? El intestino delgado, el apéndice, y también va a estar presente en el intestino grueso. Y bueno, y otra capa de la mucosa, propiamente dicha, va a ser la muscular de la meta, va a ser una capa muy delgada de fibras musculares lisas, y van a hacer que el intestino, el estómago y el intestino delgado formen numerosos pliegues, ¿no? Y esos numerosos pliegues es como un cordión, pero que sin embargo lo que hacen es ampliar una superficie que va a favorecer para los sistemas de digestión y absorción. Los movimientos de este músculo, de la mucosa, va a asegurar que las células sean absorban los nutrientes constitutivos. La siguiente capa, y hablamos ya de la mucosa, ahora de la submucosa. La submucosa es un tejido conectivo laxo, ¿ya? Esa es esta parte de acá. ¿Ven por ahí? A nivel de la parte submucosa vamos a tener numerosos vasos sanguíneos, y también vamos a tener y linfáticos, ¿ya? Y vamos a tener lo que se constituyen en plexos, acá no está los plexos, toda esta parte de acá que estamos viendo, el plexo submucoso, ¿no? Los plexos submucosos son la parte neural, ¿no? Es una red de neuronas que van a conectar las glándulas y el sistema linfático. Entonces, acá a este nivel, la propiedad de la submucosa es que van a tener una gran cantidad de vasos y linfas, y van a tener la parte de neuronas que se llama y se constituyen como plexos submucosos. Luego de ello vamos a tener la capa muscular. La capa muscular constituye sobre todo desde la boca, faringe y la parte superior y media del esófago como músculo esquelético, y es el que va a tener la función de la deglución voluntaria. Y también llega este tipo de tejido de músculo esquelético
hacia la zona del esfínter anal externo. Por eso se produce también un control voluntario de la defecación cuando hay una intensidad a nivel de sus receptores. El resto del tracto digestivo va a estar formado por, en la capa interna, acá está, por las fibras circulares o músculo circular, y por la parte externa por el músculo o las fibras longitudinales, ¿ya? Este va a tener como función la contracción involuntaria y la degradación también de los alimentos. En esta capa muscular voy a tener el segundo plexo de neuronas, que es el plexo, aunque acá no está, mientérico, lo vamos a ver, y ahí se va a tener conexión luego con el mesentérico. Y la última capa, acá está, en esta capa de acá, la muscular, en este corte tenemos ese plexo mientérico, plexo de Auerbach, ¿no? Dentro de la constitución de esta parte muscular. Y en la última capa, como capa protectora de todos los órganos, tenemos a la serosa. Muy bien. Dentro de lo que es la inervación del tubo digestivo, vamos a tener tres principales, y ahí les voy a mandar después con Vanessa una lectura para que ustedes fisen mejor esta parte. Yo les voy a hablar en forma general. Esta inervación del tubo digestivo va a tener tres componentes importantes: el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo y las vías reflejas gastrointestinales. ¿Quién tiene el sistema nervioso entérico? Consiste en neuronas que se distribuyen entre los plexos mientérico y submucoso, que vamos a ver que luego se correlacionan. Le llamamos también ese plexo mientérico como un cerebro del intestino. Se constituyen alrededor de 100 millones de neuronas desde el esófago hasta el ano. Están ordenados en dos plexos principales: el mientérico de Auerbach, que hemos visto está a nivel del músculo liso longitudinal y circular de la capa muscular, ¿no es cierto? Lo vimos en la diapositiva anterior. Y el plexo submucoso o plexo de Meissner. Todo este sistema nervioso entérico va a estar constituido en su mayoría por neuronas motoras, interneuronas y neuronas sensitivas. Neuronas motoras, interneuronas y neuronas sensitivas. Ya estas neuronas motoras, ya del plexo mientérico, ya van a tener inervación de los estratos longitudinales, como vienen por su distribución, ¿no? Los longitudinales o de las partes externas de la capa muscular, y también con la capa interna o de las fibras circulares de la capa, de esta misma capa muscular. Y esas tienen que ver con función de motilidad del tracto digestivo. Entonces, ¿cuál va a ser su intervención dentro de todo este sistema? Manejan la frecuencia del movimiento y la fuerza de contracción. Las neuronas del plexo submucoso o plexo de Meissner inervan las células secretoras del epitelio mucoso, por tanto, va a estar estrictamente relacionado con el control de secreciones de los órganos del tubo digestivo. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos, esas son las generalidades que podemos decir. Las interneuronas del sistema nervioso entérico interconectan con las neuronas de ambos plexos. Las neuronas sensitivas del sistema nervioso entérico inervan el epitelio de la mucosa y tienen receptores que se detectan a nivel de la luz del tracto digestivo. Estos receptores sensitivos van a ser de dos: los quimioreceptores, que van a dar una respuesta a determinadas sustancias químicas de los alimentos cuando se presentan en la luz, y los mecanorreceptores, que tienen que ver con la respuesta a estímulos de estiramientos o distensión por el paso del alimento, ¿ya? El otro sistema que constituye la inervación del tracto digestivo es el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el nervio que por excelencia va a dominar este sistema nervioso autónomo? El nervio vago, el décimo par. Además también, bueno, este nervio vago va a dar fibras parasimpáticas, mayor parte de ellas van a estar en el tubo digestivo, a excepción de una zona, hasta esta parte de las fibras parasimpáticas van a inervar aproximadamente hasta la última mitad del intestino grueso, ¿ya?
esa última parte del intestino grueso va a estar inervada por otro tipo de fibras parasimpáticas, pero que ya provienen de la médula espinal sacra propiamente. Ahora, consideraciones a tener de este sistema autónomo. Los nervios parasimpáticos preganglionares del nervio vago, los nervios esplénicos, forman sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares de los plexos mientéricos y mucosos. Las funciones de este sistema nervioso autónomo básicamente van a ser a través de esta conformación entre los nervios parasimpáticos y las parasimpáticas postganglionares, son de aumentar la secreción y la motilidad al elevar la actividad de las neuronas del sistema nervioso entérico. Los nervios simpáticos que inervan el tubo digestivo van a provenir de la región torácica y lumbar superior de la médula espinal. ¿Cuáles van a ser las funciones o contrafunciones de estas fibras simpáticas? Disminuir la secreción y la motilidad gastrointestinal porque inhiben a las neuronas del sistema nervioso entérico, es decir, la contrafunción. Y bueno, y mencionar, ya que hemos tenido que correr un poquito, que va a haber a nivel de las vías del tracto gastrointestinal componentes iniciales de una vía refleja a través de receptores sensitivos, ¿no? Acuérdense, a través de los quimioreceptores y de los mecanorreceptores que van a estar asociados con neuronas sensitivas del sistema nervioso entero. Ahora, solo para mencionarles, los axones de las neuronas sensitivas pueden hacer sinapsis con neuronas directamente del sistema nervioso entérico, con el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. Informa sobre la naturaleza del contenido y el grado de distensión en el tubo digestivo y se produce el mecanismo consecuente, por decir, la defecación. Las neuronas del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central y autónomo activan o inhiben las glándulas y el músculo gastrointestinal y alteran la motilidad y secreción del tracto digestivo. Es decir, a nivel de todo el tracto digestivo vamos a tener estos propios receptores, este tipo de vías reflejas que también van a producir mecanismos de respuesta. Entonces se van sumando a los del sistema nervioso autónomo a través de sus fibras parasimpáticas y simpáticas y a través del sistema nervioso entérico propiamente dicho. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Les voy a enviar una lectura para que ustedes afinen esta parte del sistema nervioso entérico que está bastante completa. Para que podamos seguir entendiendo y para que en la siguiente clase podamos dilucidar algunas dudas. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque creo que también tienen ustedes ya su clase. Tenemos que seguir por acá. ¿Vanessa? No, doctora. Ya. Entonces, hasta ahí quedamos el día de hoy. Ya como he probado hoy la plataforma, me va a ser increíble poder avanzar